En Chavita se encontró una piedra que ahorita está en el Museo de Color Libre, el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia, que es Estela Raimundo. Y en Estela Raimondi aparece un personaje sosteniendo un dosel. Es un personaje que el día de hoy es llamado el Señor de los Seres. Ha sido el más representado en toda nuestra extensión territorial y también en el tiempo. Lo encontramos desde Carao, desde Sechín, hasta casi la época de los incas, hasta el Huari de Aguanay. O sea, estamos hablando de 3.000 años desde la cultura sicama, que es el norte del Perú, hasta la cultura tiahuanaco. Entonces, todo lo que es Perú y Bolivia, durante 30 años, han tenido este personaje sosteniendo a los. Llegaron a preguntar, ¿quién es? ¿Y por qué ha sido tan importante? ¿No? Yo estuve haciendo una investigación donde buscaba quién era el Señor de los Seres. Y me encuentro con el doctor Henry Marcelo, quien es el director del Museo de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho, el norte chico, toda la zona, Caral, Vieta, Pandivica, Paramonga, Bandurria, entre otras, Bichama, o sea, donde como son las civilizaciones. Y tú encuentras en una piedra, estoy hablando del precerámico, no existía un guardo, pero encuentras tallado en una piedra. Proto Huiracocha o Wari, porque según algunos el lanzollo era Wari. Y el doctor Marcelo me dice, aquí vas a encontrar acá, aquí está el secreto de esta persona, el punto de partida. Y encuentro, o él me muestra, el mito de Bichama y Pachacama, que es de la zona. Estamos hablando de la zona donde comienza la civilización andina y la primera civilización flamenca. Y acá tiene un mito donde nos cuentan que había una mujer que pasaba bruta. Entonces llora porque estaba sola, pasaba hambre. Y el sol escucha su llanto. Y el sol insemina a la mujer que tiene un hijo. Pachacama, que era otra divinidad, siente celos de un hijo, la creación que no era suya. Entonces lo toma el niño y lo despedaza. Y de sus huesos sale la yuca, de sus músculos los camotes, de sus dientes el maíz, y así de cada parte del cuerpo. De la prosperidad agrícola, un mito alimenticio. Entonces ahí la gente no le pasaba nada. Pero la mujer no haya consuelo porque pierde a su hijo. Y el sol, al ver a la mujer llorando, toma las partes del niño, las reúne de nuevo y de su ombligo saca nuevamente a su hijo, que se llama Bichama. Según doctor Marcelo, este mito es representado en el origen de la Pachamama. No, fíjate,
O sea, la pachamanca, que es colocar yucas, camote, y de todo en la tierra y cocinarla con el calor y después era bichama. Era bichama que vuelve a la vida de nuevo y que nos da alimentación y que nos alimenta a todos. ¿No? Entonces, yo digo, oye, pero este es un libro español. Esto se lo inventó Teruel en el siglo XVI, XVII. Esto es verdad, esto es de prehispánico. Y me dijo, vamos a un colegio de Barahona. Y me lleva pues a un colegio nacional, al decir de la carretera, el director nos abre la puerta, tengo que atravesar el patio del colegio, la canchita de fueguito, y le digo, ¿qué obvio nada? ¿Qué es esto? ¿Por qué me han traído? Y dice, acá tenemos un museo. Y me abre la puerta, y en el museo hay un guapo, que el doctor Marcelo lo llama la túmula divina, y donde aparece el sol fertilizando a la mujer. La prueba fehaciente del mito. ¡Anda, pero aquí está, dice, mira, todos los elementos, y ahí está, pues, Pachacama, que te está viendo desde lejos, y todas las figuras estaban allí en el barro. O sea, eso sería para la mitología como la mitología griega, uno de los dioses. En Pachacama serían los rivales. No serían como titanes. No. Esto se explica con enfrentamientos de creencias. Estaba el pueblo de acá que creía en el sol, el pueblo de acá que creía en Pachacama, el pueblo de acá que creía en Bichama. Y las peleas entre dioses eran las peleas entre pueblos, y el que ganaba, el dios vencía al otro y representaba eso del guapo. Ahora, lo que pasa es que hay una cosa, ¿no? Quien quiera todo el mito del indio, el sol, etcétera, muchos años después de lo que tú estás citando, quiere ser una cocha. Ahí voy, ¿sabes por qué? Saqué una cocha. Claro. Coméntame tú, porque yo tengo una idea por lo Bichama. Bichama es una cocha. En el tiempo, Bichama se convierte en una cocha. Y los cusqueños, cuando yo vivía en el Cusco, me hablaban de que acá, Pasapunta lo descubre. La cocha, ¿no? Es una cosa que por supuesto. A ver, fíjate que, mira, continuando con la historia del museo, digo, oye, pero acá está todo. Y ese no, acá no está todo. Vamos al almacén. Y en el depósito, estaba todo guaco, pues ahí, en estantes, una serie de guacos tras guacos tras guacos. Y comienzo a ver y todas las partes del mito. O sea, Pachacama, despedazando a Bichama, sacando las jamones, las yucas en las manos, y luego Bichama renaciendo del ombligo. El ombligo es la espiral. La espiral que vemos es el ombligo del renacimiento, que al mismo tiempo forma una curva que tiene que ver con la columna umbilical que representa el nacimiento. O sea, queda todo ahí. Y hay un guaco en donde está, a un lado, Pachacama sosteniendo sus varas. Y al otro lado está Bichama renaciendo del espiral. ¿Qué más? Al lado de Pachacama y tiene dos caras. Pachacama, Bichama. Y tú dices, oye, estos sujetos eran enemigos. ¿En qué momento? Fusionaron. Pero si era siempre la dualidad, Pachacama versus Bichama, o Huiracocha. Y te das cuenta que cuando estos pueblos que tenían deidades enemigas y rivales, en la época Huari y Aguanaco, se tienen que conciliar y tienen que arreglarse. Y ya así como las peleas
eran representadas por las peleas de dioses. Y así como cuando un pueblo le ganaba al otro significaba que un dios vencía al otro, de la misma manera, cuando conciliaban y había alianzas y se unían, los dioses se unían. Y en las crónicas tienes el nombre Huiracocha Pachayanchachi. Pachayanchachi, claro, sí, sí recuerdo que me lo mencionaste. Se unen las dos figuras y aquí tú comienzas a entender el pensamiento que dio origen al Perú. Es el pensamiento de unión. Es el pensamiento de somos distintos, tenemos cosas distintas. Sí. ¿Cómo lo fusionamos? Porque todo el pensamiento peruano, eso es lo que me he dado cuenta a través de toda la historia. Todo el pensamiento peruano es, y esto cómo lo vimos. Y eso lo es en nuestra gastronomía. ¿Qué pasó cuando llegaron los chinos con su propia gastronomía? Los japoneses con su propia gastronomía. Africanos con su propia gastronomía. ¿Cómo le dimos? ¿Cómo lo adaptamos? Cuando trajeron la música. Cuando los españoles trajeron la guitarra, cuando los españoles trajeron los santos, cuando los españoles trajeron el cristianismo. ¿Y esto cómo lo dejamos? ¿Y esto cómo lo asimilamos? ¿Y esto cómo lo congeniamos con lo que yo ya tengo? Es así como el pensamiento. Bueno, no, me parece muy curioso y que ese pensamiento haya sido tan, desde la época precolombiana, tan incisivo en el cuanto, me imagino. Creo que duró ya parte de la República. En gran parte de la República. Pero, a ver, por favor, claro. Digo yo, porque eso significa que uno está aceptando las innovaciones y los cambios. Pero hoy en día tenemos mucha gente que no lo acepta, renuenta. Es que eso son partes de las fuerzas de la vida. Toda fuerza, todo cambio tiene dos fuerzas, el acelerador y el freno. Porque si no, no funciona. Porque si aceptamos todos los cambios, nos volvemos una mega. Bueno, hay muchos en política, Que hay muchos en política, pero hasta. Pero si no aceptamos ningún cambio, nos volvemos una piedra. Que también hay muchos en política. Ah, sí, bastantes. Y esa mezcla de arenas y piedras es lo que nos hace buscar el entendimiento, porque ha sido la historia desde siempre. Ha sido esas dos fuerzas de Huiracocha y Pachacamac. La fuerza de la fluidez, la fuerza de la onda, la fuerza del agua y la fuerza de la tierra. Pachacamac, un dios que enoja, el dios de los temblores, mueve su cabeza y todo se remece. La tierra, lo sólido, la escalera, la chacana, la pirámide escalonada, Huiracocha, el agua, la cocha, lo fluido, lo que cabe, la creación, lo nuevo, lo que fluye, lo que cambia. ¿Y qué es lo que tú ves en los magos? ¿Ves? Escalera y onda. Exacto. Así está cual, unido. Pero cuando bien te dejan claro que la chacana no fue a la cruz, amigo. Ella no tenía el significado en el sentido de la luz. No tenía el significado de la constelación. No, eso sí es una cosa distinta. Pero la constelación propiamente, como la conocemos, no fue. Tiene con cuando Pedro del Congo Tenía que ver un poco ese tema. llega a las costas del Perú, clava una cruz en la isla. Sí. Y los naturales estaban en la playa de la cruz es increíble. Y Pedro del Congo dice, esto, ¿cómo ha reconocido una cruz cuando hay un carro? Pero tenía que conceber que cuando Huiracocha ordena los muertos suyos y los puntos cardinales utilizan como brújula la constelación de la colina del sur, que te señala el sur. Y solo se ve esta parte del hemisferio. Y que solo se ve esa parte del hemisferio. Entonces, cuando ellos vieron la cruz cristiana, Dijeron, ok. Huiracocha, Claro, porque ya estaba la profecía de la vuelta de los Huiracochas. y la definición de La definición de Huiracocha. todo blanco con barba. Esa es otra cosa que se da, ese se inventaron los españoles. No, eso viene de antes. Pero hay guapos donde Huiracocha salió. Ah, sí.
Eso, o sea, yo decía, la barba es una cosa que no, eso es los españoles que hicieron que identifiquen la Es una cosa fantástica. Es lógico, ¿verdad? cuando comienzo a ver la iconografía y encuentro iconografía de Viracocha con una barba, Ok. digo, ¿qué pasó acá? Estamos todos locos. Y me di cuenta que no era una barba, ¿Qué era? un bigote felino. Fíjate. Porque, como dije, la primera representación de Viracocha es felino. Y en Estela Raimondi aparece como felinos, las felinas. Aquí, por lo tanto, en iconografía le pone en bigote, en una mostacho felino, que no sé, yo le indicaron como barba. Entonces, ya. Ahora, la leyenda y la mitología, bueno, la historia que te cuentan en el Cusco, habla de eso nuevo. Evidentemente estamos pasando, como lo que está diciendo, y que bueno, No, tiene sustento en las creencias albinas. Tiene sustento en la. No fue un invento español. Puede haber sido una malinterpretación española, pero la iconografía de la barba existe y fue relacionada a un coche. Entonces, tenemos pues que claro, ellos mismos ven la cruz, ven la barba, comienzan a asimilar, comienzan a identificar. Y tú me dices, pero eso ya no lo hacemos hoy en día. A ver, por favor. yo no te digo, pero puedo decir, está claro. ¿Cómo es que hasta el día de hoy, dime o no, si el Perú no es el conciliador del continente? Con la pura tampoco nos dicen gallinas, eternamente, ¿no? Porque, A ver, si en vez de pelear, buscamos que conciliar. entra en guerra Inglaterra con la Argentina, que nosotros no tenemos Nada que ver. nada que ver. Exacto. Apoyo a Argentina. Oye, ¿quién nos ha llamado? Para que después me apuñale por el palo. Realmente. Pero ¿quién nos ha llamado? Chile le declara la guerra a Bolivia y le dice a Perú, tú no te metas. Esto es problema con Bolivia. Exactamente. Mantente al margen, te quedas al margen, yo no me meto contigo. Bueno, para que después Bolivia no traicione. Se me preguntan, entonces, ¿te das cuenta? Y Colombia se mete en clima con nosotros se aprovechan a decir. Dime la triple alianza, la guerra de la triple alianza. Argentina, Uruguay y Brasil hacen la guerra para Paraguay. Sí, la verdad. ¿Quién es el único que protesta contra Brasil? Que queda. Entonces, ese es el ADN peruano. El ADN peruano es asimilación, entendimiento. Y por más que busquen dividirnos, pelearnos, enfrentarnos, meternos odio, el Perú, seguimos unidos y seguimos buscando que el Perú esté por encima de todas esas divisiones. Claro, a mí me parece bien. Los chilenos no dicen gallinas, los peruanos ya es por un conflicto. Yo no sé no por burlarme ni por sentir pequeño. Lo que pasa es que hay otros países que y nosotros la conciliación, ¿no? Ahora, el apoyo argentino Son 10 miles de años. sí. Eso es, y por eso es que en el Perú hay estas ideas Tan radicales. tan radicales. No, de pelea, etcétera. Es algo que tuvimos que conversar antes de grabar, ¿no? Las revueltas son otras veces para el cambio de constitución, el nombre de poder por parte de la refuerzo de izquierda, etcétera, ha calado en otros países ya funcionable, está yendo normal en otros países. A nosotros nos va mal porque estamos confusos, creo, porque tenemos una izquierda de chanfañita, ¿no? Es básicamente por ahí lo que pasa, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo han escrito la izquierda? De chanfañita. ¿Y qué es la chanfainita? Una mezcla de todo. Un plato peruano. Es una mezcla de todo. O sea, si no has podido usar una descripción más peruana, no hay otra nacionalidad en el mundo que hubiera utilizado la descripción que acaba de utilizar. Lo cual me está dando la razón a la hora de decir que por eso la izquierda es así, porque la chanfaina es peruana. Y qué bueno, porque imagínate una más radical, una más incisiva, una más de odio. Felizmente le digo no porque y sus ideas ya están caducas desde los 80 o fines de los 70, ¿no? Pero
Aunque hay gente que quiere reivindicación, le queda en ninguna parte porque lógicamente ya todo mal. La identidad peruana que tanto nos cuestionamos, pero que si nosotros buscamos desde los grandes imperios, Huayli, Charinga, Chimú, Inca, y el reinato del Perú, también lo transversal, lo que nos une es asimilar, unir, fusionar, es una cocha. Es una cocha pachacamac, de carencia de culturas, de dioses, que después se pelean, ¿no? Y después otra vez se unen. Eso está en todos los libros. Eso estamos alegres. Eso tiene 50 años. Eso no lo quedan 5.000 años. No lo cambia la República, no lo cambia Bolívar, no lo cambia el presidente, no lo cambia nadie. Son 5.000 años de inscripción genética ya. Entonces, esa es nuestra insignia. Esa es nuestra impresión. Ya, eso ya lo tenemos marcado como tatuaje, o sea, un sello, ¿no? Nuestra impronta peruana, ahí está. Entonces, por eso, yo creo que también el Perú es el lugar idóneo para buscar la unidad, para que no tengan cabida estos discursos de odio, de enfrentamiento, de separación, de echarnos los puntos ahora. Al contrario, somos más bien el modelo de lo que el mundo necesita bastante ahora, mayor entendimiento, mayor unión y aprovechar lo mejor de cada cultura. El problema es que podemos tener eso, esa base y esa que... Pero no estamos formamos el lado competitivo, al final de cuentas. No estudiamos un poquito mejor. Aunque sean mejor representados, no estamos. ¿Qué tiene esta visión? Este de pollo con barbacoa. ¿Y qué más? ¿Y esta de Este es el africano. con Durango? Con Durango. ¿Y qué le vamos? Vas a andar que no me querías decir. No. Bueno. Si esta pizza está rica y no encontramos otras iguales, es porque hemos logrado cosas muy buenas. Sí, yo lo veo por el lado positivo. El tema está ahí que podríamos estarlo. ¿Cuál es, antes de terminar el bloque, cuál ha sido el factor para que con tanta potencial, con todo lo que tú has escrito, sí estoy de acuerdo, solamente que no estamos bien, evidentemente. ¿Qué fue lo que hizo? Fuera del tema de República, los reyes de Bolívar, esa identidad es, la identidad, ¿qué generó que no te da por ese día? El avergonzarnos de los históricos. Porque es una forma. Y el que, en lugar de que nos digan ese mensaje, así como le estoy diciendo, de que los incas asimilaron la cultura hispana, ¿verdad? Y eso dio origen al Perú y al virreinato del Perú, y que salió algo rico de esa unión del hispano y maldito que nos configura a nosotros. Y puede contarnos eso, y que esa forma de pensar viene desde los Guari, Yaguanaco, Nazca, Paracas, Chavire. Sí. Nos dice, eres producto de una violación. Terrible. Imagínate. ¿Qué trauma? Y te queda para siempre. Vinieron, te saquearon, te robaron y te esclavizaron. Cometieron genocidio. Cometieron genocidio. Y Entonces, se llevaron tus riquezas. esa identidad Sí, pero yo no voy a comer. la muta y la tergiversa, la vuelven en algo monstruoso, que nos hace mirarnos con vergüenza y que nos crea un complejo, que no lo digo yo, lo dijo Borowski, dijo, la forma como nos cuenta la historia es acomplejante. Y eso es lo que nos mantiene trabados y con ese freno de mano en la cabeza, que cada vez que vamos a ganar algo, nos regresamos y nos peleamos, nos desmontamos, nos caemos y no. Cada vez que el Perú está bien, ya sea en deporte, ya sea en fútbol, ya sea en vóley, ya sea en política, ya sea en empresas,
cada vez que el Perú está bien, no lo aceptamos y lo controlamos nosotros mismos. Bueno, de hecho, evolución económicamente bien, el país estaba muy grande y bueno, no ganaste. Y después son los más, ¿no? El Casino que ya fue el culmen del comercio, ¿no? Y eso viene desde el del cuadro. Y eso viene con el grupo de la harina de pescado. Vaquero se estaba creando un emporio. Perú jugaba exportado mundial de harina de pescado en lugar de eso. Sí, pues sí. Muy Y asesinado. luego ya muy misteriosa de la cual se habló de cierta persona culpable, de la mujer que estuvo ahí, esta persona, etcétera. Y al final no se sabe quién fue, ni qué pasó, ni conformó. El Perú comienza a despegar, lo boicoteamos. Exactamente. Temor, pánico al éxito. El equipo peruano está ganando, está dominando a Brasil, le está ganando Bueno, en fútbol también. Esto no lo hacemos por izquierda, que nos metieron con la misma nosotros. bueno, poco más ahí. Ahora lo que sea, no, nos Sigamos bien, no, vamos a ganar. el mundial en el penal. El equipo de Bolívar de 88. Muy buen equipo de Garrido, ¿ah? ¿Qué pasó? Ahora no pasó. Pero nos coronamos ante el éxito. Sí, Vale con el éxito, porque no podemos aceptar que tengamos, que triunfemos, que el triunfador tiene que ser malo. bueno, nos interesamos y nos gusta ganar los cómodos en ese lugar, como que buscando ayuda siempre. Porque hemos llegado de nuestra propia identidad, nuestra identidad imperial, una identidad que el Perú ha encabezado Sudamérica a través de varios imperios, incluyendo el reinado del Perú. Pero no se seca todo, eso estuvo mal. Y nos alientan el victimismo. Que nos dicen que casi 200 españoles que estaban hasta las patas se tomaron sobre el ejército de la Huasca, que trataba de destruir la Huasca, con una inaudita forma de ganar, ¿no? Y que después lo diezmaron de 10 millones a... Nos destruyen. Exacto. Es terrible, Moralmente te destruyes, psicológicamente te hace añicos. completamente. Y es lo que le enseñan desde niño, desde chiquito, ya lo tiene grabado. Por eso yo estoy con la plena confianza que el día que nos quitemos ese chip, Todo lo que... Va a ser para todos esos años, pero van a el Tahuantinsuyo nos va a quedar chico. El Perú despega.